Hay formas de destruirte que no hacen ruido, no vienen con decisiones grandes, no aparecen como errores evidentes, son pequeñas, repetidas, casi invisibles, y por eso son tan peligrosas, porque puedes vivir años con ellas sin darte cuenta de que están debilitando algo esencial, tu amor propio, no el que muestras, no el que dices tener, el que realmente sientes cuando nadie te está viendo, el que aparece en cómo te hablas, en cómo te tratas, en lo que toleras, en lo que permites, porque el amor propio no es una idea, es una práctica silenciosa, constante, y muchas veces lo estás destruyendo sin saberlo. No porque no quieras valorarte, sino porque has normalizado ciertos hábitos mentales que trabajan en tu contra. Hábitos que no parecen graves, que incluso pueden sentirse lógicos, pero que poco a poco te van desconectando de ti. Y lo más complejo es que estos hábitos no nacen de la nada. Se forman, se aprenden, se repiten y con el tiempo se vuelven automáticos. Empiezan a sentirse como parte de quién eres, como si esa forma de pensar fuera simplemente tu forma de ser, pero no lo es. Es un patrón, uno que se puede ver, y si se puede ver, se puede empezar a cambiar. Ahora, antes de entrar en eso, quiero que te hagas una pregunta, no para responderla rápido, solo para sentirla. Cuando cometes un error, ¿qué tipo de voz aparece dentro de ti? ¿Una que te sostiene o una que te castiga? Porque ahí hay mucha información. Ahí se empieza a ver cómo te estás relacionando contigo. Y esa relación define todo, más que lo que logras, más que lo que otros opinan, más que cualquier resultado externo. Porque puedes tener reconocimiento y aún así sentirte insuficiente. Puedes hacer las cosas bien y aún así no sentirte en paz contigo. Y eso tiene que ver con cómo piensas, con lo que te dices, con lo que repites internamente todos los días. Y aquí es donde entra algo clave. Tu cerebro no distingue muy bien entre lo que es real y lo que repites constantemente. Si te hablas con dureza, si te juzgas, si te exiges sin descanso, tu sistema lo registra. Activa estrés, libera cortisol, te mantiene en un estado donde nunca es suficiente. Y desde ahí es muy difícil construir amor propio. Porque no se trata solo de pensar positivo, se trata de dejar de pensar en tu contra. Y eso implica ver algo que no siempre es cómodo. Los hábitos mentales que has normalizado. Los que parecen pequeños, pero tienen un impacto constante. Los que están tan integrados que ni siquiera los cuestionas. Y hoy vamos a empezar a verlos, no como una lista superficial, sino como dinámicas reales que probablemente ya has vivido, que tal vez sigues repitiendo y que están afectando la forma en la que te percibes más de lo que imaginas. Porque el amor propio no se destruye en un solo momento, se desgasta en cada pensamiento, en cada reacción, en cada forma de tratarte. Y cuando ese desgaste se vuelve constante, empiezas a sentirlo en forma de duda, de inseguridad, de esa sensación de no ser suficiente, aunque no sepas exactamente por qué, y eso no se resuelve acumulando más logros, se resuelve cambiando la forma en la que te relacionas contigo. Pero para eso, primero tienes que ver con claridad, sin justificar, sin suavizar, sin convertirlo en algo normal, porque no lo es. Y el primer hábito empieza de una forma que casi nadie cuestiona, pero que afecta todo lo demás. La forma en la que te hablas, cuando algo no sale como esperabas. Y esa forma en la que te hablas, cuando algo no sale como esperabas, no es casual. Es el primer hábito y es uno de los más destructivos porque está contigo todo el tiempo. No se ve, no se escucha desde afuera, pero está ahí, en cada error, en cada duda, en cada momento donde no cumples con lo que esperabas de ti. Esa voz interna que no sostiene, que no acompaña, que corrige, pero desde el castigo, que señala, pero sin compasión. No debiste hacer eso. Siempre te pasa lo mismo, porque eres así. Y lo más complejo es que muchas veces no la cuestionas, porque se siente normal,
Se siente como si te estuvieras corrigiendo, como si esa dureza fuera necesaria para mejorar, pero no lo es, porque hay una diferencia muy importante entre corregirte y atacarte. Corregirte implica conciencia, implica ver lo que pasó, entenderlo, ajustar, pero sin destruirte en el proceso. Atacarte es otra cosa. Es convertir cada error en una prueba de que no eres suficiente. Es exagerar, generalizar, llevar un momento puntual a una conclusión sobre quién eres. Y eso, tu cerebro lo registra, no como una crítica aislada, sino como una identidad, porque cada vez que te repites lo mismo, refuerzas una red neuronal. Le estás enseñando a tu mente cómo debe tratarte. Y si esa enseñanza es constante, se vuelve automática. Ya no necesitas pensar esas frases, aparecen solas. Y eso genera algo muy específico en tu sistema. Te mantiene en alerta, en tensión, en un estado donde siempre estás intentando hacerlo mejor, pero nunca es suficiente. Porque la meta no es clara, porque el estándar cambia, porque la exigencia nunca se detiene. Y desde ahí es imposible sentirte en paz contigo, porque no importa lo que logres, siempre hay algo que corregir, algo que hiciste mal, algo que debiste haber hecho mejor. Y eso desgasta, no de golpe, pero sí de forma constante. Porque no tienes un lugar interno donde puedas descansar, donde puedas equivocarte, sin sentir que todo se cae. Y eso afecta directamente tu amor propio. Porque si tú mismo eres la fuente de ataque, ¿dónde encuentras sostén? Ahora, hay algo importante que necesitas ver. Esa voz no nació contigo, se formó, tal vez en momentos donde el error era castigado, donde la exigencia era alta, donde no había mucho espacio para equivocarte. Y entonces, aprendiste a anticiparte, a corregirte antes de que alguien más lo hiciera, a exigirte para no fallar. Y eso, en algún momento, funcionó. Te ayudó a mejorar, a avanzar, a evitar ciertas consecuencias. Pero el problema es que no se detuvo. Siguió, incluso cuando ya no era necesario, incluso cuando ya no te estaba ayudando, sino desgastando. Y ahora se volvió parte de tu diálogo interno, una forma automática de relacionarte contigo. Y cambiar eso no es inmediato, porque no se trata solo de pensar diferente, se trata de empezar a notar, a reconocer cuando aparece, cómo habla, qué dice, en qué momento se activa más, porque ahí empieza el cambio, no cuando intentas eliminarla, sino cuando dejas de creerle todo lo que dice, cuando empiezas a cuestionarla, a verla como lo que es, un hábito, no una verdad. Y eso crea una pequeña distancia, un espacio donde puedes empezar a elegir cómo responderte, no desde la perfección, no desde frases positivas forzadas, sino desde algo más real, más humano, más honesto, porque no se trata de decirte todo está bien cuando no lo está, se trata de dejar de tratarte como si todo estuviera mal, todo el tiempo, y eso cambia la experiencia, porque cuando cometes un error, ya no es un ataque, es información. Es algo que puedes ver sin destruirte. Y desde ahí empiezas a construir algo distinto. Una forma de hablarte que no te debilita, sino que te sostiene, y eso no es menor, porque es la base de todo lo demás. Ahora hay otro hábito que no siempre se ve tan claro, pero que refuerza este primero y lo hace aún más fuerte. La forma en la que te comparas sin darte cuenta. Y esa forma en la que te comparas, casi sin darte cuenta, es el segundo hábito, uno que parece inevitable, casi automático, porque hoy estás constantemente expuesto a otras vidas, otros logros, otras versiones de lo que deberías ser. Y tu mente compara, no porque quiera hacerte daño, sino porque está diseñada para evaluar, para ubicarse, para entender dónde estás. El problema no es comparar. El problema es cómo comparas, porque no estás comparando realidades completas. Estás comparando tu experiencia interna con la apariencia externa de otros. Estás midiendo tus dudas contra la seguridad que alguien proyecta, tus procesos contra los resultados de otros.
Y eso nunca es justo, nunca es preciso, pero tu cerebro no lo cuestiona tanto, solo registra la diferencia. Y esa diferencia muchas veces la interpreta como carencia, como si te faltara algo, como si estuvieras atrás, como si no fueras suficiente. Y eso activa algo muy específico: inseguridad, duda, una sensación de que tienes que hacer más, ser más, lograr más, no porque realmente lo quieras, sino porque no quieres sentirte menos. Y desde ahí, tu valor empieza a moverse. Ya no es estable, depende. Depende de con quién te comparas, de qué ves, de qué tan lejos percibes que estás. Y eso es agotador, porque siempre va a haber alguien que parezca más avanzado, más claro, más seguro. Y si tu referencia es externa, nunca llegas, siempre falta algo. Y eso erosiona tu amor propio, no de forma directa, pero sí constante, como una gota que cae una y otra vez. Ahora, hay algo que hace este hábito aún más fuerte, y es que muchas veces no lo reconoces como comparación, lo disfrazas, lo llamas inspiración, motivación, pero en el fondo hay una sensación de insuficiencia, porque no se trata de admirar, se trata de medirte, y medirte desde un lugar donde tú siempre pierdes, porque estás comparando versiones distintas, contextos distintos, momentos distintos, y aún así, sacas conclusiones sobre ti, conclusiones que no son reales, pero que se sienten reales, y eso tiene un impacto directo en cómo te percibes, porque empiezas a verte desde lo que te falta, desde lo que no tienes, desde lo que no has logrado, y dejas de ver lo que sí está, lo que sí eres, lo que sí has construido, y eso distorsiona tu identidad, te aleja de tu proceso, te desconecta de tu ritmo, y te mete en una carrera que no es tuya. Ahora, hay algo más profundo en esto. La comparación no solo afecta cómo te ves, también afecta cómo decides, porque si constantemente te estás midiendo, empiezas a elegir desde eso. Empiezas a hacer cosas, no porque te nacen, sino porque crees que deberías estar ahí. Empiezas a perseguir metas que no necesariamente son tuyas, solo porque parecen correctas, porque otros ya están ahí. Y eso te desconecta aún más, porque ya no estás construyendo desde lo que eres, sino desde lo que ves. Y eso nunca termina de sentirse pleno, porque no es completamente tuyo. Ahora, quiero que pienses en algo, sin analizar demasiado, solo obsérvalo. ¿Cuántas veces en la última semana te comparaste y eso cambió cómo te sentías contigo? Tal vez fue un momento breve, una historia, una conversación, algo que viste, y de repente, algo dentro de ti cambió, tu energía, tu percepción, tu estado. Y eso no fue casualidad, fue este hábito activándose, sin que lo notaras. Y eso es lo que lo hace tan potente, que no siempre lo ves, pero sí lo sientes. Ahora, cambiar esto no significa dejar de ver a otros, no significa aislarte, significa cambiar la referencia, dejar de usar lo externo como medida de tu valor y empezar a usarlo como información, sin convertirlo en juicio, sin convertirlo en comparación constante. Y eso empieza con algo muy simple: notar cuándo lo haces, cuándo te mides, cuándo te reduces, cuándo dejas de verte completo por lo que estás viendo afuera, y en ese momento crear una pequeña pausa, no para corregirte de inmediato, sino para recordar algo importante. Tu proceso no es comparable, tu ritmo no es replicable, tu camino no es el de nadie más. Y eso no es una frase bonita, es una realidad, pero solo empieza a tener impacto cuando dejas de ignorarla y empiezas a vivir desde ahí. Y cuando haces eso, la comparación pierde fuerza, no desaparece, pero deja de definirte. Y eso libera mucho espacio, espacio que antes estaba ocupado en medirte y que ahora puedes usar para algo distinto, para construir, para avanzar, pero desde ti, no desde otros. Y eso cambia todo, porque el amor propio no crece cuando te comparas, crece cuando te reconoces. Y eso es algo que has dejado de hacer. Cada vez que te mides sin darte cuenta, ahora hay otro hábito
que no se siente tan evidente, pero que está directamente conectado con esto y que también está afectando cómo te valoras, la forma en la que minimizas lo que eres, incluso cuando es real. Y esa forma en la que minimizas lo que eres, incluso cuando es real, es el tercer hábito, uno de los más silenciosos, porque no parece agresivo, no parece dañino. De hecho, muchas veces se disfraza de humildad, de sencillez, de no es para tanto, pero no es lo mismo ser humilde que reducirte. No es lo mismo reconocer que no eres perfecto, que ignorar lo que sí es valioso en ti. Y ahí es donde este hábito empieza a hacer daño, porque cada vez que haces algo bien, cada vez que logras algo, cada vez que alguien reconoce algo en ti, lo disminuyes, lo explicas, lo quitas de valor. Fue suerte, no fue tan difícil, cualquiera lo haría. Y en ese momento parece que no pasa nada, pero tu cerebro sí registra algo, registra que lo que haces no merece ser reconocido, que lo que eres no es suficiente para sostener una valoración. Y eso se repite una y otra vez, hasta que se vuelve automático, hasta que incluso cuando alguien más ve algo en ti, tú no puedes sostenerlo, lo rechazas, lo invalidas, lo devuelves, y eso crea una desconexión muy profunda, porque hay una parte de ti que sí está creciendo, pero tú no la estás integrando, no la estás reconociendo, y sin reconocimiento no hay consolidación, no hay base, no hay identidad clara, porque tu mente necesita registrar lo que eres para poder sostenerlo. Pero si cada vez que aparece algo positivo, tú lo niegas, entonces nunca se construye esa referencia, nunca se vuelve real para ti. Y eso afecta directamente tu amor propio, porque no importa cuánto avances, si no lo integras, es como si no hubiera pasado. Y eso genera algo muy particular, una sensación constante de estar empezando desde cero, de que nada es suficiente, de que todo lo que haces se desvanece. Y eso cansa, porque estás avanzando, pero no lo sientes. Estás creciendo, pero no lo reconoces. Y eso te mantiene en una percepción de insuficiencia constante. Ahora, hay algo más profundo en este hábito, y es que muchas veces viene de una idea muy arraigada. La idea de que si te reconoces, te estás volviendo arrogante, que si valoras lo que haces, estás siendo demasiado, que si aceptas lo que eres, te estás creciendo. Y eso te frena, te hace reducirte, te hace quedarte pequeño, incluso cuando ya no lo eres. Y eso no es humildad, es miedo, miedo a destacar, miedo a ser visto, miedo a ocupar espacio. Y eso te limita, porque el amor propio también implica poder verte con claridad, no solo en lo que te falta, sino en lo que ya está. Y eso no te hace arrogante, te hace consciente, pero como no estás acostumbrado, cada vez que algo bueno aparece, lo niegas, lo reduces, lo pasas por alto, y así nunca se acumula, nunca se convierte en una base real. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bien y realmente lo reconociste sin minimizarlo, sin explicarlo, sin quitarle valor, solo viéndolo como lo que es? Porque si eso te cuesta, ahí está este hábito, activo, repitiéndose, limitando la forma en la que te percibes. Y cambiar esto no es empezar a exagerar, no es inflarte, no es volverte alguien que presume, es algo mucho más simple. Aprender a sostener lo que es real, lo que ya está, sin negarlo, sin reducirlo, sin sentir que estás haciendo algo mal por reconocerlo. Y eso cambia la forma en la que te construyes internamente, porque empiezas a registrar tus avances, tus capacidades, tus cualidades, y eso se acumula, se convierte en una referencia, en una base, en algo que puedes sostener, incluso cuando dudas. Y eso fortalece tu amor propio, no desde afuera, desde dentro. Ahora hay otro hábito, que no siempre se ve como destructivo, pero que tiene un impacto constante, la forma en la que te exiges, sin darte espacio para ser humano. Y esa forma en la que te exiges, sin darte espacio para ser humano, es el cuarto hábito,
uno que muchas veces incluso se aplaude, porque desde afuera parece disciplina, compromiso, ambición, pero por dentro se siente distinto. Se siente como una presión constante, como si nunca fuera suficiente, como si siempre hubiera algo más que deberías estar haciendo, algo más que deberías estar logrando, algo más que deberías estar siendo. Y eso no descansa. No importa cuánto avances, no importa cuánto logres, siempre hay un siguiente nivel, un siguiente estándar, una siguiente versión que todavía no eres. Y entonces nunca llegas. Nunca hay un momento donde digas, esto está bien, porque tu mente no está diseñada para reconocer, está diseñada para exigir. Y eso tiene un costo, porque vivir desde la exigencia constante te mantiene en un estado de tensión. Tu sistema nervioso no se relaja, siempre está en modo de corrección, de mejora, de presión, liberando cortisol, manteniéndote en alerta, como si siempre estuvieras un poco atrás de donde deberías estar. Y desde ahí, es muy difícil construir amor propio, porque el amor propio necesita espacio, necesita pausa, necesita momentos donde no estás intentando ser mejor, sino simplemente estar. Pero si cada momento lo conviertes en una oportunidad de exigirte, ese espacio nunca aparece. Y entonces, te conviertes en alguien que funciona, pero no se siente. Alguien que avanza, pero no se disfruta. Y eso, con el tiempo, pesa. Ahora hay algo muy importante que necesitas ver. La exigencia no siempre es consciente. No siempre te dices tengo que ser mejor. A veces aparece en cosas más sutiles, en cómo no te permites descansar sin culpa, en cómo te incomoda no estar haciendo algo productivo, en cómo te cuesta reconocer que ya hiciste suficiente por hoy. Y eso también es exigencia, porque no te estás dando permiso de ser humano, de tener límites, de tener momentos bajos, de no rendir al máximo todo el tiempo. Y eso te desconecta de algo esencial, tu capacidad de sostenerte con compasión, porque si solo te aceptas cuando cumples, entonces tu valor está condicionado. Depende de tu rendimiento, de tu productividad, de tu resultado. Y eso es inestable, porque no siempre vas a estar en tu mejor versión. No siempre vas a tener claridad. No siempre vas a poder dar lo máximo. Y si en esos momentos te reduces, te atacas, te exiges más, entonces no tienes un lugar interno seguro. Y eso debilita tu amor propio, porque lo convierte en algo que tienes que ganar, en lugar de algo que puedes sostener, incluso cuando no estás perfecto. Ahora, hay algo más profundo en este hábito, y es que muchas veces la exigencia está conectada con la validación, porque aprendiste que cuando haces más, cuando logras más, cuando cumples más, eres más reconocido, más valorado, más visto. Y entonces empiezas a asociar tu valor con tu desempeño. Y eso se vuelve un ciclo. Te exiges para sentirte suficiente, pero nunca es suficiente, porque la exigencia siempre sube, y eso no tiene fin. Ahora, quiero que observes algo. Cuando haces algo bien, ¿te permites sentirlo o pasas inmediatamente a lo siguiente? Porque si no hay pausa, si no hay reconocimiento, si no hay un momento donde te permites integrar lo que hiciste, entonces no hay cierre, no hay satisfacción, solo hay continuidad. Y eso te mantiene en movimiento constante, pero sin profundidad, sin conexión, sin esa sensación de estar realmente presente en lo que haces, y eso desgasta, no solo físicamente, emocionalmente, mentalmente, porque nunca hay descanso real. Ahora, cambiar esto no significa dejar de esforzarte, no significa perder disciplina, significa cambiar la relación con el esfuerzo, dejar de exigirte desde la carencia y empezar a impulsarte desde la coherencia, desde el respeto por tus tiempos, por tus procesos, por tus límites. Y eso no te hace menos, te hace más sostenible, más real, más alineado, porque ya no estás funcionando desde la presión, sino desde una base más estable. Y desde ahí, el esfuerzo deja de ser castigo y empieza a ser elección. Y eso cambia completamente la experiencia.
Ahora, hay un último hábito, uno que conecta con todos los anteriores, y que muchas veces es el más difícil de ver, porque no se siente como algo que haces, sino como algo que permites, la forma en la que toleras cosas que sabes que no deberías tolerar. Y esa forma en la que toleras cosas que en el fondo sabes que no deberías tolerar es el quinto hábito, el más silencioso de todos, porque no es algo que haces activamente, es algo que permites poco a poco, sin darte cuenta, sin ponerle nombre, situaciones que no te hacen bien, pero decides ignorar, personas que cruzan límites, pero eliges no decir nada, dinámicas que te incomodan, pero te adaptas para no generar conflicto. Y cada vez que haces eso, parece pequeño, parece manejable, pero tu sistema lo registra. Registra que lo que sientes no es prioridad, que tu incomodidad es negociable, que tu bienestar puede esperar. Y eso, con el tiempo, se convierte en un patrón. Un patrón donde te acostumbras a tolerar más de lo que deberías, no porque quieras, sino porque no te sientes completamente en posición de cambiarlo. Y eso afecta directamente tu amor propio, porque el amor propio no es solo lo que piensas de ti, es lo que permites en tu vida, es cómo te posicionas frente a lo que no te hace bien. Y si constantemente eliges quedarte en situaciones que te reducen, tu mente aprende algo muy claro, que eso es lo que mereces. No porque sea verdad, sino porque es lo que estás sosteniendo. Y eso se vuelve una referencia, una forma de definirte sin darte cuenta. Ahora, hay algo importante que necesitas ver. Tolerar no siempre es una elección consciente. Muchas veces es una respuesta, una forma de evitar algo, evitar conflicto, evitar rechazo, evitar incomodidad. Y eso conecta con todo lo que hemos visto, con la comparación, con la autoexigencia, con la necesidad de gustar. Porque cuando no te sientes completamente seguro contigo, es más difícil poner límites. Es más difícil decir esto no. Es más difícil sostener tu posición cuando eso puede incomodar a otros. Y entonces te adaptas, te ajustas, toleras. Pero eso tiene un costo, porque cada vez que no te eliges, algo dentro de ti se debilita, no de golpe, pero sí de forma constante. Y eso se empieza a notar en cosas pequeñas, en cómo dudas más, en cómo te cuesta más decir lo que piensas, en cómo te sientes menos firme en lo que quieres. Y eso no es casualidad, es la consecuencia de no estarte sosteniendo en lo que sabes que necesitas. Ahora, hay algo más profundo en este hábito, y es que muchas veces toleras porque crees que no puedes tener algo mejor, porque hay una parte de ti que duda, que no se siente suficiente, que piensa que si exige más, va a perder lo que tiene. Y entonces te conformas, no porque eso sea lo que quieres, sino porque temes quedarte sin nada. Y eso es muy importante verlo, porque no se trata solo de lo que toleras, sino de por qué lo toleras. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver que no es la situación en sí, es la relación contigo, es cómo te valoras, es cuánto crees que mereces. Y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de cambiar lo externo, se trata de fortalecer lo interno, de empezar a verte con más claridad, con más respeto, con más honestidad. Y desde ahí, lo que toleras empieza a cambiar, no porque te obligues, sino porque ya no encaja contigo, porque ya no se siente coherente. Y eso es mucho más fuerte que cualquier intento de control. Ahora, quiero que te detengas un momento y observes esto sin juicio. ¿Qué cosas estás tolerando hoy que sabes que no te hacen bien? No para resolverlo ahora, solo para verlo, para reconocerlo, porque ahí hay información clave. Ahí hay partes de ti que necesitan más espacio, más voz, más presencia. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia, no de inmediato, pero sí de forma real, porque ya no puedes ignorarlo igual. Y eso es el inicio de algo distinto, el inicio de empezar a elegirte un poco más. Ahora, estos 5 hábitos no están separados, se conectan, se refuerzan, se alimentan entre sí. Y por eso tienen tanto impacto, porque no es uno solo, es un sistema,
una forma de pensar, de sentir, de relacionarte contigo, que se ha vuelto automática. Pero lo automático se puede volver consciente y lo consciente se puede transformar. Y ahí es donde empieza todo. Y cuando empiezas a ver que no es un solo hábito, sino un sistema completo, algo se reordena dentro de ti, porque dejas de pensar que hay algo mal en ti y empiezas a entender que hay patrones que aprendiste y que has estado repitiendo sin cuestionarlos. Y eso cambia la perspectiva, porque ya no te estás atacando, te estás observando. Y esa diferencia es clave, porque no puedes transformar algo si lo estás juzgando todo el tiempo, pero sí puedes hacerlo si empiezas a verlo con claridad. Ahora, hay algo importante que empieza a pasar cuando haces esto. Te das cuenta de que estos hábitos no son constantes. No están activos todo el tiempo, se activan en momentos específicos. Cuando te equivocas, cuando te comparas, cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien cruza un límite, cuando sientes que no estás siendo suficiente. Y eso es importante, porque significa que no eres esos hábitos, solo los estás ejecutando en ciertos momentos. Y si puedes identificar esos momentos, empiezas a tener una oportunidad, la de intervenir, no de forma perfecta, no de forma inmediata, pero sí de forma real, porque justo en ese segundo donde aparece el patrón, puedes hacer algo distinto. Tal vez no cambias completamente la reacción, pero la ves y eso ya cambia la dinámica, porque cuando ves, se crea una pequeña distancia entre tú y el hábito, y en esa distancia aparece la posibilidad de elegir, y esa posibilidad es lo que empieza a construir algo nuevo. No necesitas eliminar todos los hábitos de golpe. No necesitas cambiar todo tu diálogo interno de un día para otro. Solo necesitas empezar a intervenir en pequeños momentos. Cuando te hablas mal, darte cuenta. Cuando te comparas, notarlo. Cuando minimizas algo bueno, detenerte un segundo. Cuando te exiges demasiado, cuestionarlo. Cuando toleras algo que no te hace bien, reconocerlo. Y en ese reconocimiento empieza el cambio, porque ya no estás completamente en automático, ya hay conciencia. Y la conciencia es lo que permite que algo diferente ocurra. Ahora, hay algo más que necesitas entender. Este proceso no es lineal, no vas a dejar de hacer estos hábitos de un día para otro. Van a seguir apareciendo, porque están arraigados, porque llevan tiempo, pero la diferencia es que ahora los ves. Y cuando los ves, pierden fuerza, poco a poco, porque ya no los sostienes con la misma inconsciencia. Y eso es suficiente para empezar. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas tener todo claro. Solo necesitas mantenerte presente en esos momentos clave. Y eso, con el tiempo, se acumula. Se convierte en una nueva forma de relacionarte contigo, más consciente, más honesta, más estable. Ahora, hay algo muy importante que empieza a cambiar cuando haces esto, tu identidad, porque dejas de verte como alguien que es así y empiezas a verte como alguien que puede observarse y ajustarse. Y eso es poder, no el poder de controlar todo, sino el de no estar completamente dominado por tus patrones. Y desde ahí empiezas a construir algo distinto, no desde la exigencia, no desde la comparación, no desde la carencia, sino desde la coherencia, desde pequeñas decisiones que poco a poco se convierten en una base, y esa base es lo que realmente sostiene el amor propio. No lo que dices, no lo que aparentas, sino cómo te tratas en lo cotidiano. Y eso es lo que empieza a cambiar cuando dejas de vivir en automático. Y cuando dejas de vivir en automático, algo empieza a cambiar que no siempre sabes explicar, pero sí puedes sentir. La forma en la que te habitas. Ya no estás todo el tiempo corrigiéndote, ya no estás constantemente evaluándote, ya no estás tratando de encajar en una versión ideal de ti. Empiezas a estar más contigo, sin tanta interferencia. Y eso al inicio puede parecer raro, porque estás acostumbrado al ruido, a esa voz que siempre opina, a esa exigencia constante, a ese filtro que nunca se apaga. Y cuando eso baja, cuando empieza a perder intensidad, aparece un silencio.
no incómodo como antes, sino más limpio, más amplio, un espacio donde no necesitas hacer nada para ser suficiente por un momento. Y eso es algo que no habías experimentado del todo, no porque no existiera, sino porque tus hábitos mentales no dejaban espacio para que apareciera, pero ahora empieza a estar. Y desde ahí empiezas a notar algo muy importante, que no necesitas hacer tanto para sentirte mejor contigo, que no necesitas exigirte todo el tiempo, que no necesitas compararte para avanzar, que no necesitas reducirte para encajar. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo, porque ya no estás en una lucha constante, estás en una relación. Y una relación no se sostiene desde la presión, se sostiene desde la presencia, desde la capacidad de estar contigo, sin necesidad de corregirte todo el tiempo. Y eso impacta todo lo demás. Tu forma de decidir, tu forma de hablarte, tu forma de moverte. Porque cuando tu base interna es más estable, no necesitas tanto de lo externo, no necesitas tanta validación, no necesitas tanta aprobación, no necesitas demostrar tanto. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Energía que antes estaba ocupada en sostener esos hábitos, en exigirte, en compararte, en reducirte, en tolerar. Y ahora está disponible para construir algo distinto, algo que no nace del miedo, sino de la coherencia. Y eso se empieza a notar en cosas pequeñas, en cómo eliges, en cómo te posicionas, en cómo dices esto sí y esto no. No desde la reacción, sino desde una claridad más tranquila, más firme, más tuya. Y eso no es perfecto, no es constante, pero es real. Y con el tiempo se vuelve más frecuente, más natural, más parte de ti. Ahora, hay algo muy importante que aparece en este punto: la compasión, no como una idea bonita, sino como una forma real de tratarte, porque empiezas a entender que esos hábitos no estaban ahí para dañarte, estaban ahí para protegerte, para ayudarte a encajar, para evitar dolor, para darte una sensación de control. Y eso merece reconocimiento, no rechazo, porque no puedes soltar algo si lo estás atacando, pero sí puedes hacerlo si lo entiendes, si ves de dónde viene, si reconoces para qué sirvió, y desde ahí decides si todavía lo necesitas. Y muchas veces la respuesta es no, no porque esté mal, sino porque ya no es necesario, porque ya no estás en el mismo lugar, porque ya no necesitas protegerte de la misma forma. Y eso es crecimiento, no eliminar partes de ti, sino dejar de usar lo que ya no corresponde. Y eso crea espacio, espacio para nuevas formas de pensar, de sentir, de tratarte, más alineadas con quien eres ahora. Y ese espacio es donde el amor propio realmente empieza a construirse, no desde la teoría, no desde lo que deberías hacer, sino desde cómo te estás tratando en este momento. Y eso es lo que realmente importa. Y cuando empiezas a tratarte distinto, aunque sea en pequeños momentos, hay algo que se acomoda sin que tengas que forzarlo. Una sensación de respeto interno, no porque todo esté perfecto, no porque ya no cometas errores, sino porque ya no te destruyes cada vez que algo no sale como esperabas. Y eso cambia todo, porque el amor propio no es una emoción constante, es una forma de sostenerte, incluso cuando no estás en tu mejor momento. Y cuando empiezas a hacer eso, dejas de depender tanto de lo externo, dejas de necesitar que todo salga bien para sentirte suficiente, dejas de buscar confirmación constante y empiezas a construir algo mucho más estable. Una relación contigo que no se rompe con cada error, que no se debilita con cada comparación, que no se reduce con cada momento de duda. Y eso es lo que realmente transforma tu experiencia. No lo que logras, no lo que otros ven, sino cómo te mantienes contigo en lo cotidiano. Ahora, hay algo importante que necesitas recordar. Estos hábitos no desaparecen por completo, van a volver. En momentos específicos, cuando estés cansado, cuando estés inseguro, cuando algo no salga como esperabas. Y eso no significa que no avanzaste, significa que eres humano. La diferencia
es que ahora lo ves. Ahora puedes reconocerlo más rápido. Ahora puedes detenerte antes de caer completamente en lo mismo. Y eso es progreso real. No perfecto, pero real. Porque ya no estás completamente en automático. Ya no estás repitiendo sin darte cuenta. Hay conciencia. Y la conciencia cambia la forma en la que te relacionas contigo. Porque ya no te defines por esos hábitos. Los reconoces, los entiendes. Y poco a poco los transformas. No desde la exigencia, sino desde la coherencia. Y eso hace que el cambio sea sostenible. No algo que fuerzas por un tiempo, sino algo que se integra, que se vuelve parte de ti. Y con el tiempo empiezas a notar algo muy claro, que ya no reaccionas igual, que ya no te hablas igual, que ya no toleras lo mismo, que ya no te reduces de la misma forma. Y eso es una señal de que algo dentro de ti cambió, no de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma profunda. Y eso es suficiente. Suficiente para seguir construyendo, suficiente para confiar en el proceso, suficiente para saber que no necesitas convertirte en alguien completamente distinto, para empezar a valorarte de verdad. Solo necesitas dejar de hacer lo que te está destruyendo por dentro y empezar a tratarte como alguien que sí merece sostén. Ahora, si en algún momento de todo esto sentiste que algo resonó contigo, que hubo partes donde pensaste, esto lo hago yo, entonces no lo dejes aquí. No lo conviertas en solo una idea más. Obsérvate en lo cotidiano, en esos momentos donde aparece la exigencia, la comparación, la minimización, la tolerancia. Y en lugar de reaccionar automático, detente un segundo y elige, aunque sea un poco distinto, porque ahí es donde empieza el cambio real, no en lo grande, en lo pequeño, repetido, consciente. Y si sabes que hay alguien más que está viviendo desde estos hábitos, compártele esto, no como una solución, sino como una forma de verse. A veces, eso es lo único que necesitas para empezar a construir algo distinto. Y si decides quedarte cerca de este tipo de espacios, hazlo, no por seguir algo, sino por seguir entendiendo algo que ya empezó dentro de ti. Porque al final, el amor propio no se encuentra, se construye en cómo te tratas cuando nadie más lo hace.